Sí, supongo que sí. Pues sí. A ver. Total, hay que saber esto. El 15. Análisis DAFO y Porter, ¿cuál es en una empresa, por ejemplo, en el momento de hacer un plan de empresa y presentarlo en un banco, ¿hay Sí. que hacer las dos cosas o solamente uno de los dos? Los dos son muy importantes. Si lo piensas bien, el análisis del entorno PEST, el primero, es del entorno general, como he dicho. Los factores políticos que nos pueden afectar, si el del gobierno es estable. Eso no es, por ejemplo, si es una empresa que va, por ejemplo, multinacional o... No, ¿sí? no, porque eso afecta a todas las empresas. Vale, yo entiendo que a lo mejor por las circunstancias no hagáis un análisis muy, muy extenso, pero sí lo importante que veáis que os afecta directamente, sí deberíais de analizarlo. Me refiero, sobre todo porque las previsiones que vais a hacer va a depender de eso. O sea, si hay una previsión de futuro en el gobierno, de cambio de gobierno, por ejemplo, de gana otro partido político, lo que sea, pues a lo mejor afecta a los tipos de políticas económicas que vayan a hacer y por lo tanto va a provocar, por otra parte, que a lo mejor tengáis menos ingresos de lo esperado y lo tenéis que tener en cuenta para la estimación, ¿vale? Lo que pasa es que, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, si es una empresa que va a empezar a trabajar en otro país, pues lo veo bien que un análisis político o social, pero si tú, por ejemplo, vas a trabajar aquí en España, pues todo se ve que no hace falta. Pero cuando tú generas un negocio, Lamia, y lo insertas aquí en España, te instalas aquí, ¿no? Por ejemplo, te va a afectar las políticas que hagan aquí. Sí. Las normas que haya aquí. Los tipos impositivos que hay aquí. O sea, los impuestos, quiero decir, por ejemplo. Sí, eso sí. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso lo del análisis es intentar ver lo que nos afecta un poco. ¿Qué necesitas? En parte de firma de hoy y la hoja es que están a medias de firmar. Eso lo digo ahí. Este registro de asistencia de hoy. Keita no firmó. Keita Musa, que es y he recibido material del Liceo que no ha venido hoy. ¿El Liceo no ha venido hoy? No. Vale, pues te lo dejo que lo firme el próximo día, a ver si viene mañana. Vale. ¿Vale? Entonces, recibir material de tesis, nada más que le falta es la firma del Liceo. Correcto. Este que ya está firmado, pero ponlos juntos para que no mezclen, que no son partes de firma. Estos no son partes de firma ninguno. Son recibir el material. Vale. Este 14 y este el 15. Y en estos sin que... ¿Y cómo que no me falta ninguna firma si el Liceo no venía? Este es el de 14. Es que esta es la ya. Ah, vale, el de hoy. El de hoy está. ¿Y este de hoy ya está ahí guardado? Sí. Este de hoy, este es el 14 y el 15 también, sí. Perdona, Lamia, que te he dejado ahí. Sí, no pasa nada. Sí, está aquí. La mano y firma. Y añádete todos los días. ¿Vale? Aquí están de los 2 días. Parte de 60 de los 2 días en estos días. Y en el material también se va a añadir a mano. Vale. ¿Vale? Y ya le dices que también te añade a mano, ¿vale? Y este lo dejamos encima del cartón. Pero sí, ya está. Vale, no es que está firmado ya las dos personas. Ya para separar. Vale.
Entonces, por eso te decía, Lamia, que lo suyo sí es hacerlo. Al menos, a lo mejor de todos los factores, de todos los puntos que os doy en el contenido que os voy a pasar esta tarde, a lo mejor no entiendes que no ven todas cosas como para apuntar, pero sí es para tenerla en cuenta y ver si al final, porque como veréis después, vamos a hacer un cuadro que es el cuadro DAFO de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Si, por ejemplo, hay un crecimiento económico positivo en la economía en general, puede ser una oportunidad de negocio, porque la gente en teoría está comprando más cosas. Sí, depende también del tipo de negocio que quieres hacer, porque siempre se dice, los ricos aprovechen de la crisis, ¿no? Claro, sí, imagínate que tú tuvieras una empresa que tuvieras, por ejemplo, me lo invento, pues vivienda de segunda mano, ¿Ves? que pudieras vender o lo que sea, pues a lo mejor hay gente que dice, bueno, pues me interesa comprar en periodo de crisis, que compro más barato y a lo mejor venden más, sí. Sí, las crisis no siempre se tienen por qué ser, digamos, hay Son algunos malas para sectores todo el mundo, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Hay gente que aprovecha precisamente esos momentos porque tiene recursos en Eso ese es. momento para poder aprovechar las circunstancias, digamos. Bueno, pues ya está, muchas gracias. Nada, a ti. Vale, esto lo tenemos. Lo tiene ahí. Vale. Un punto menos. Un punto menos, yo lo digo ya. Vamos que el tiempo corre. ¿Quién falta? Falta Pedro. Falta Pedro, ¿no? Y poco más, ¿no? Falta Pedro, Lisette, que hoy no ha venido, y Pedro. Y Carolina. Vale, bueno. Bueno, pues yo voy a empezar porque si no, es que me lío. Así que vamos a empezar. Lo que estábamos diciendo dentro de la actividad organizativa de la empresa y cómo la organizamos, ¿vale? Cómo colocamos las cosas, nos habíamos definido el nivel de venta y estamos organizando, estamos viendo hacia dónde queremos llegar. Te hemos dicho que las funciones de todo directivo me refiero a la persona que organiza al fin y al cabo el negocio, es planificar, organizar, dirigir como tal. Llévate el móvil. Un momento, perdona. Sí. Salió demasiado rápido. Habéis firmado todo el partir de septiembre, ¿verdad? Venga, muchas gracias. A los de casa, no sé si me oyen, por si hay alguien que no se haya incorporado todavía. Acordaros de enviarme la hoja de inscripción. Vale. ¿Vale?
La rellenáis, la firmáis, la escaneáis y me la mandáis por correo. Vale. Ahora, cuando estén todos, por si falta alguien, entonces lo recuerdas. Vale, Eso no me la ha mandado la persona. Antonio González, ¿no? Al mismo correo desde el que se lo enviamos. Vale, la hoja de inscripción. ¿Vale? Yo ya la he enviado. ¿Eh? O entorno, para que podáis... Sí, sí. Venga. Entonces, lo que estábamos contando es que dentro de lo que es nuestro plan de empresa, en todas las partes que estamos viendo, una vez nuestro nivel de venta y decimos cuánto queremos vender, cuál va a ser nuestro volumen de negocio, decidimos lo que queremos al principio ganar, lo que veríamos prudente para poder más o menos mantenernos nosotros como personas particulares, eso va a determinar el tamaño de nuestra empresa. Y al definir cuál es nuestro tamaño de empresa, como dijimos, el tamaño de empresa nos referíamos al número de personas que vamos a contratar, que van a trabajar con nosotros, la maquinaria que vamos a utilizar, el número de equipos informáticos, si necesitamos impresoras, escáneres, bueno, según lo que utilicemos. O maquinaria, pues si nos dedicamos como he dicho, mantenimiento de jardinería, pues la maquinaria que necesitamos para la jardinería, ese tipo de cosas. Dentro de eso, estaba diciendo justo antes de irnos al descanso que la acción directiva de cualquier persona, me da igual que sea autónomo, al final va a consistir en la planificación, en la organización. Primero planifico qué es lo que voy a hacer, después eso que voy a hacer lo organizo, ¿vale? Pues tú te vas a encargar de esta parte, tú de esta parte, o si soy yo, establezco el orden de prioridades en función de la urgencia y de la importancia de los acontecimientos de la empresa. Lo organizamos, planificación, organización, dirección, ¿vale? Que es lo que he dicho, las relaciones de jerarquía entre lo que es el que dirige, el subdirector y los trabajadores, etcétera. Que si somos uno, pues evidentemente uno se lo dice a uno mismo, en función de la importancia y la urgencia de la cosa. Y si fuéramos más, pues hay que establecer claramente cuáles son los roles de cada uno. Como dijimos en la parte de gestión de recursos humanos, digamos que dijimos un poco ahí en la introducción rápido, pero lo comentamos, hay como que establecer los roles. De tal manera que esos roles, en principio son fijos, pero los roles van a ir modificándose conforme vayamos trabajando. Me refiero, a lo mejor de repente entendemos que en nuestro negocio hay más funciones que nosotros no habíamos previsto que hubiera. Bueno, pues las señalamos y las distribuimos entre las personas correspondientes que estamos trabajando. O si nosotros somos una persona única, los que estamos trabajando somos un autónomo, una única persona que trabaja y de repente tenemos muchas funciones, recordad lo que dije ayer. Tenemos que confiar en ciertas profesionales. Hay ciertas áreas, laboral, fiscal, jurídica, incluso algún tipo de gestión que podamos encargar a una empresa externa. Si vemos que tenemos recursos y que nos puede ser rentable, miramos lo que son las decisiones de inversión, financiación, en qué nos beneficia hacer esa inversión. Por ejemplo, y me lo invento, tenemos una empresa en la que recibimos nosotros, muchos de los pedidos son vía telefónica. Pero como estoy yo solo y estoy trabajando muchas veces, no puedo atender la llamada. ¿Podría contratar no ya una persona, sino una empresa que se encargue de la gestión de recibir las llamadas, como una especie de secretaría, por decirlo así? ¿Podría hacerlo? No sé si existe ese servicio ahora mismo como tal, pero se podría hacer. A lo mejor sí. Hay muchas empresas que subcontratan sus servicios y que podemos a lo mejor utilizar, aunque sea durante un tiempo determinado, hasta que nosotros decidamos, por ejemplo, ampliar plantilla o no, pagar pequeñas cosas por la gestión de ciertos productos. Igual que, por ejemplo, en la ayuda que tú decías de subvención, Vanessa, que hemos comentado, durante un año, por ejemplo, pues tienes, digamos, un dinero o te dan un dinero de subvención para que gestionen las redes sociales. Pues es una idea, ese dinero se puede emplear en, digamos, yo lo cobro y yo hago la inversión en los aparatos, en hacer una página web y un no sé qué, y lo gestiono yo, o ese dinero lo invierto en, no, pues voy a contratar a un community manager que me cobra tanto al mes y esa empresa se va a dedicar a hacer lo que sí hay empresas. No es que eso no cobra. Efectivamente. Entonces, claro, ya lo vamos decidiendo conforme nosotros lo necesitamos, ¿vale? Pues bien, eso es lo que estamos hablando. ¿Cuáles son las actividades organizativas de la empresa? Hemos dicho la planificación, planificamos qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que estamos haciendo con el plan de empresa, por ejemplo, y después organizamos. ¿En qué consiste esa organización? Pues como hemos puesto aquí, diseño de la estructura que la empresa o sociedad necesita para poder llevar a cabo la planificación. He planificado que voy a hacer la venta en tienda de productos variados de no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Perfecto. Ahora, ¿cómo lo hago? Pues aquí pone, primero, ¿cuántas personas necesito? Por decirlo así. Los elementos personales o las personas.
como pone aquí en el documento. A ver, bien. Por ejemplo, en términos genéricos, pues los dividen en administradores directivos, trabajadores empleados, propietarios de capital o socios. Pero nosotros sabemos, por ejemplo, que en la estructura de un Carrefour, por ejemplo, lo que tienen son los trabajadores empleados, pues hay de muchas características, que están cajeros o cajeras, están los que trabajan después reponedores, ¿vale? Y son trabajadores todos de un nivel, digamos, operario. Después están jefes de sección, ¿no? Que son los que se encargan de la sección, por ejemplo, de reponedores y el que manda la dirección dentro de su sección, que da las órdenes en función de cómo va a trabajarse. De hecho, ellos establecen cuáles son, por ejemplo, las lejas o los pasillos, mejor dicho, dentro de lo que son sus estanterías que tienen que tener más reposición, por ejemplo, porque normalmente se consume más. Digamos, no dejan esa potestad al mero reponedor inicialmente, a no ser que sean, por ejemplo, típicos, por ejemplo, supermercados de barrio, en cuyo caso es más normal que, bueno, sea un negocio relativamente familiar o relativamente más pequeño, en el que es verdad que los reponedores, pues bueno, pues van viendo, a lo mejor hay un cliente y dice, oye, no te queda leche, ¿dónde está? ¿No? Y vas como un poco a contrapié reaccionando ante lo que te dice el cliente. ¿No te queda tomate este del frito ese? No, pues no me ha venido. O sí, espera, que ahora lo saco. Ese tipo de cosas. Pero en estos que están como muy bien estructurados inicialmente, la idea un poco es, no. Hoy vamos a hacer esto y vamos a tener especial vigilancia porque hoy, por ejemplo, dentro de poco empieza el Mundial y la gente compra muchas cervezas, patatas fritas, refrescos y no sé qué para pasarlo junto para ver la selección española. Así que, por favor, como el partido es el día, me lo invento, 23, pues coge y ese día va a poner más stand con patatas fritas, va a poner más Coca-Cola en tal sitio y va a poner, por supuesto, cerveza, no sé cuánto al alcance de la gente. Y vamos a estar atentos a esos pasillos para reponerlos rápido que haya salida de producto, que yo quiero vendernos. Que no sea porque muchas veces a lo mejor llega y dice, no, me voy a otro. ¿Vale? Entonces, es un poco la idea de que estén, por ejemplo, los reponedores. Entonces, en los puestos, los elementales, nosotros vamos a diseñar en el árbol de organización cuáles son los puestos. Si yo tengo una tienda, pues voy a poner, por ejemplo, dependiente o dependienta, si voy a tener uno, después voy a tener, por ejemplo, dentro de dependiente, dentro de pues, el que lleva, digamos, la factura, que va a ser una figura administrativa, ¿vale? Se va a encargar realmente él de gestionar todo el papeleo, enviárselo a la gestoría, etcétera, etcétera. Y otro puesto que va a ser, por ejemplo, pues dirección, que va a ser que va a hablar con los proveedores, se va a encargar de logística, bueno, etcétera. Bueno, como nosotros queramos. Pero distribución de los puestos y cada uno de esos puestos, elementos o personas, van a tener, como he dicho antes, unas funciones asignadas, en principio. ¿Las podemos ir cambiando? Las podremos ir cambiando, pero en principio va a ser así para que quede claro cada uno lo que tiene que hacer, ¿vale? Para que evitar problemas, sobre todo de, no, es que eso lo hacías tú, no, hombre, eso no te lo hacía, hombre, tienes que ver este tipo de cosas que se eviten lo máximo posible. Siempre va a haber conflicto en ese sentido. Las personas somos seres que tendemos al conflicto en ese sentido porque, bueno, a veces entendemos que no nos ha tratado bien o que esto no funcionaba como debe de funcionar. Siempre somos, todos, como decían, en cuanto al fútbol, todos somos seleccionadores de fútbol, todos sabemos más que nadie y estas cosas suceden. Y a veces una persona puede llevar razón desde su punto de vista, pero cuando trabaja en una organización hay unos roles y unas cosas determinadas. Y yo, desde el punto de vista de una persona, yo lo que digo es, si tú en un trabajo, por las circunstancias, no estás cómodo y tal, si te queréis, vete. Vete porque el negocio es de otro, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos muchas circunstancias, pues necesidad económica, o necesitamos seguir manteniendo la independencia. Pues hombre, yo entiendo, pues búscate otro trabajo mientras, sigue trabajando, intenta buscar otra cosa, a lo mejor, y después nos independizamos, se falta, nos vamos a la empresa. Pero en principio estas cosas son vitales para el buen funcionamiento de la empresa, ¿vale? Que haya unos flujos de información de arriba hacia abajo y que estén claramente determinadas las funciones, los roles, quién dirige, quién hace una cosa y quién hace otra, ¿vale? Los elementos materiales bien económicos. Aquí pone simplemente adquisición de fábricas, maquinarias para el proceso productivo, oficinas, o sea, todo. Dentro del proceso organizativo decidimos el número de personas y qué equipos necesitamos. Si necesitamos ordenadores, impresoras, una cortadora de césped, lo que sea que necesitemos para nuestro proceso productivo. ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Vale? Si hacemos, como decía el ejemplo este de la ropa para bebé nosotros y lo hacemos nosotros y diseñamos, pues vamos a necesitar, por ejemplo, pues grandes cantidades de billetes de lana de distintos colores, a lo mejor otro tipo de telas también con las que podamos hacer ese tipo de productos que queden bien para los niños, a lo mejor necesitamos un diseñador, a lo mejor necesitamos, por lo tanto, una cortadora de
de tela o lo que sea más específica. Bueno, lo diseñamos, valoramos, como cuando te damos de conocer aproximadamente nuestros procedimientos, lo valoramos, lo estudiamos, buscamos precios de las máquinas, buscamos precios de lo que necesitemos, intentamos buscar aquel que nos parezca más competitivo, que nos venga mejor para lo que necesitamos, ¿vale? Etcétera. En el caso de bienes corrientes, pues materiales prima, materiales de oficina, por supuesto consumibles, me refiero a bolígrafos, tipex, yo sé, fixo, todas estas cosas de oficina que se necesitan porque se tengan. Que muchas veces esas cosas las compras cada mucho tiempo, ¿no? Porque si duran bastante, depende del tipo de facturación que tenga, el movimiento que haya, pues grapadora, grapa, lo que sea, una grapadora la compra en principio debe durar bastante tiempo, a menos la grapadora en sí. Pero bueno, son inversiones de material que vamos a necesitar y que dentro de la organización tenemos que tener en cuenta para que no le falte a nuestros empleados o a nosotros mismos. Y después elementos funcionales de organización, que es lo que estoy insistiendo todo el rato en el conjunto de relaciones de autoridad, coordinación y comunicación. Es decir, quién toma las decisiones, quién es el jefe, digamos, de sección o de área, si soy yo y el empleado tal. No quiere decir que tengáis que hacer, por ejemplo, una dirección, por ejemplo, un proceso directivo así como muy dictatorial, pero sí es necesario, por ejemplo, que en todo este proceso quede claro quién toma las decisiones. Y que si yo decido hacer, por ejemplo, una dirección, digamos, más cercana o más amigable con mi empleado, eso no me sirve a mí de tener que tomar las responsabilidades. Yo puedo pedir consejo a los empleados con los que trabajo. En el ejemplo que he puesto de los reponedores, pues hay gente que a lo mejor lleva mucho tiempo allí. Oye, ¿tú cómo ves, por ejemplo, esta sección? ¿Cómo está funcionando la reposición? Ah, pero es que allí tenemos muchos problemas porque el acceso dentro no se puede tomar. Bueno, pues yo lo escucho y el coste pero que toma yo. A mí me pagan por eso. Y a ti te pagan por hacer tu trabajo. Ojalá te puedan pagar a todo el mundo 4.000 euros, 5.000 euros. Entonces, una cosa es que yo sea más cercano, más amigable, y otra cosa es que tenga que tomar la decisión, ¿vale? Entonces, eso tiene que quedar claramente establecido. Y una de las cosas, por ejemplo, en empresas grandes, se utiliza mucho para la comunicación y coordinación de cosas, como estáis viendo aquí, por ejemplo, en la academia. Yo tengo que tener 15.000 papeles, por supuesto, por obligación por una parte legal, por otra por parte del curso de funcionamiento y otra por parte de la empresa. Las formas de comunicación y coordinación es a través de procesos formalizados, ¿vale? Hay procesos, hay unos formatos hechos en los que cuando sucede una cosa se rellenan documentos. Con tal día tal, vino tal persona y tal. Requirió tal información. Venga, envío tal para los requerimientos correspondientes. Entonces, dentro de una empresa nuestra más pequeñita, quizás no vamos a tener una estructura burocrática, o sea, de papeleo tan grande, ¿vale? Pero sí es verdad que nos interesaría, pues, por ejemplo, con lo más sencillo. Imaginaros que nosotros tenemos pedidos por Internet, ¿vale? Tenemos una plataforma de Internet y nos pueden hacer pedidos de productos por Internet. Pues lo suyo sería que tuviéramos un sistema en el que quede bien registrado los pedidos que nos han hecho. Que parece como muy evidente, ¿vale? Pero que muchas veces es que, oye, que me ha llamado Francisco, no sé qué, y lo anotan aquí en una hoja y ponen que Francisco, sí, llévale no sé qué Francisco. ¿Vale? Y después el único registro que hay de todo eso es a lo mejor la factura, cuando ya al final, si todo sale bien, pues se hace la venta. Pero también viene bien de, oye, ¿cuándo nos han pedido más? Ahí sí tengo un histórico de fechas para mí cuando yo lo analice. Es decir, oye, pues yo me he dado cuenta que mis productos que se venden más durante esta época. Por ejemplo, periodo navideño, periodo tal. Son productos estacionales, ¿no? Lo típico que he dicho de los helados, o el aire acondicionado, que se vende más en verano, las estufas se venden más en invierno, cosas como lógicas de temporada, ¿vale? La ropa de manga larga no se va a vender en principio, ¿sabes? Para invierno, a lo mejor se vende en rebaja, ¿no? Digamos, que es un periodo un poco previo, o cuando está terminando temporada, como que se venden, pero en líneas generales como para un periodo muy concreto, y es cuando se van a vender más los chaquetas netos, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces tenemos que verlo y tomar esas decisiones. Y después esta parte que iba a contar, que es la parte fundamental de la empresa. Esto es una cosa como un poco más teórica, pero quiero que lo veáis dentro de cómo se organiza dentro de lo que estamos hablando de organización de la empresa, de todas las funciones del directivo, planificación, organización, dirección y control. Pues la organización, como digamos este teórico, este Henry Mintzberg, organizó un poco la idea. Entonces él habla que hay 5 partes fundamentales. Y sería el núcleo de operaciones. Eso sería como la base, si lo intentáramos con una pirámide, sería la base de la pirámide, donde se hacen las cosas. Están los trabajadores que realmente están moviendo las cosas al final, ¿vale? Y está compuesto por los trabajadores operarios que se encargan de las tareas directamente relacionadas con la producción de los bienes y servicios que la empresa fabrica. Si un servicio, el trabajador, si estamos nosotros trabajando en una empresa, como he dicho antes, de servicio que da masajes,
¿vale? Un centro terapéutico en el que se dan masajes. El servicio, que sería nuestro producto, el servicio, que sería dar el masaje o la atención en eso, tratarlo con aceites corporales o chocolate-terapia, como se llama ahora, y etcétera, etcétera, todas las cosas que hay. Es un servicio y los trabajadores serían precisamente las personas que dan los masajes. Eso sería como nuestro núcleo de operación. La línea media, formada por los directivos que tienen mando sobre esos operarios, que son, como he dicho, como los jefes de sección correspondientes, y transmiten las órdenes que vienen desde arriba y se encargan, por tanto, de conectar, digamos, a los trabajadores con los que toman las, digamos, las decisiones, ¿vale? El ápice estratégico está compuesto por las personas que gobiernan la empresa. En este caso, si somos autónomos, nosotros seríamos probablemente tanto el núcleo de operaciones como la línea media, como el ápice estratégico. Sería una empresa tan pequeña que estamos solo uno, o a lo mejor dos, y nos repartimos, digamos, 50-50 de trabajo. Pues puede hacerse perfectamente. Lo importante es que no haya colusión. O lo típico de una empresa en la que trabajan dos personas que se reparten un poco de trabajo, que no sea de, oye, pues he llamado a no sé quién y mandado no sé qué correo, no sé qué, o sea, pues yo lo he hecho también. O sea, intentar eso que no suceda, no por nada, porque a lo mejor, bueno, pues si es un doble refuerzo no pasaría nada, pero para que vean que hay organización en la empresa, que hay como seriedad, que está claro quién gestiona una cosa y quién otra, te da seguridad si eres el cliente, el saber que esta persona se encarga de mi cuenta de cliente y si yo tengo una empresa que vende piezas de mantenimiento para otros, de repuestos, pues coge simplemente y dice, no, yo sé que Francisco o Elena es el que se encarga de mi cuenta, Elena se encarga de mi cuenta, yo sé que siempre va a ser. Entonces no me trae problema. Que Elena tiene un inconveniente y dice, oye, Francisco, visita a este cliente que estoy yo con otro y ¿tienes tiempo? Vale, pues lo dice. Como se reparten un poco de trabajo se puede hacer, pero que quede claro más o menos quién va con quién para que haya como esa seguridad de cara al trato personal. ¿Vale? Vale, línea estratégica, línea media y estratégico. Y las otras dos partes, si os dais cuenta que serían como, si esta es la empresa, por decirlo así, en el dibujito este, ¿vale? Núcleo de operaciones, línea intermedia y ápice estratégico, tenemos como dos cosas más que este hombre, Henry Mintzberg, mete un poco en sentido. ¿Y cuáles son, por ejemplo? La tecnoestructura, que se compone de personal administrativo que no son directivos, por otra parte, sin intervenir directamente en el flujo de operaciones, lo diseñan, lo cambian, lo planifican y preparan. Al fin y al cabo, la tecnoestructura es como la parte administrativa de la empresa. Yo no fabrico los patucos, no intervengo en la fabricación de patucos, no soy parte de eso, no como jefe de sección, no entiendo de eso. Lo que entiendo es de gestionar, por ejemplo, el papeleo, la factura, la relación con Hacienda, la relación con no sé qué, por ejemplo, cosas de estas que nosotros gestionamos dentro del papeleo interno, por ejemplo, de cómo nos realizamos, si hay alguna incidencia dentro de la empresa con los trabajadores que puedan comunicarse con alguien, que pueda traspasar la información adecuada también, ¿vale? Pues hago petición de que yo soy un trabajador de núcleo de operaciones y por mi trabajo tengo que desplazarme a tal sitio y necesito que recursos humanos, aunque no imagino una empresa muy pequeña, recursos humanos me diga, oye, las dietas, ¿qué? ¿Me vaya a dar dietas? ¿No hay dietas? ¿Me lo matéis en el sueldo? ¿Cómo lo hacemos? Comunicaciones de operaciones con la tecnoestructura. Parte administrativa, papeleo, básicamente. Son los que se encargarían, dentro de nuestro negocio, en principio, de tener en cuenta la ley orgánica de protección de datos. Son los que tendrían en cuenta el tema de seguridad y salud en la entrega de los EPI. Son los que tendrían en cuenta todo ese tipo de cosas. Eso sería la tecnoestructura. Y el personal de apoyo, que es lo que hemos hablado desde el principio nosotros, con lo que sería contratar una gestoría, contratar una asesoría laboral, contratar una asesoría jurídica, son empresas externas, ¿vale? No tienen nada que ver con nuestro negocio en sí, con la línea productiva como tal, ¿vale? De lo que fabricamos, a lo que nos dedicamos, pero que son vitales para nuestro funcionamiento. Por ejemplo, tener un asesor fiscal que pueda firmar las cuentas, presentarlas ante el colegio correspondiente y en el registro, lo necesitamos. Tener probablemente una asesoría laboral cuando empezamos a tener ciertos trabajadores para que tienen cierto papeleo que hay que hacer, también. Sobre todo el tema de las cotizaciones, la tesorería general de la seguridad social, incluso que ellos nos pueden preparar, ellos ofrecen el servicio de nómina, lo pueden hacer ellos directamente, etcétera, etcétera. Entonces nosotros nos podemos ahorrar muchas cosas en ese sentido. Ahorrar me refiero, vaya a pagarnos, pero ahorrar me refiero de tenerlo dentro de nuestra estructura propia. ¿Vale? Dentro de nuestro, por tanto, implicaría una persona más mínimo para que hiciera todo eso. Entonces, esos serían los elementos que Mintzberg, dentro de esto que estamos hablando, de la organización de la empresa, de nuestro organigrama de empresarial, que vamos a decidir cómo lo organizamos, digamos que serían como las partes, ¿vale? Con las que debemos de contar.
Núcleo de operaciones, que son los trabajadores del SIL, línea media, los que dirigen el sector de trabajadores, ABC estratégico, que sería como la dirección, por decirlo así, los que dirigen, o las que dirigen, tecnoestructura y el personal, ¿vale? Y esto al final se traduce, todas estas partes, se traduce en lo que enseñé el otro día de nuestro organigrama. Esto es un organigrama muy sencillo, tanto este, que sería una empresa relativamente más grande con tantas áreas, como por supuesto este que sería, imaginaos simplemente un autónomo, que es decir, tiene que crecer una vez y tiene aparte que contrata como staff de apoyo una asesoría fiscal y una asesoría laboral, ¿vale? Esto me lo he inventado, lo he dibujado yo ahí. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que nosotros podemos, para nuestro plan de empresa y para nosotros, aunque en el plan de empresa, por ejemplo, no detalláramos, imaginaros que se podía hacer muy largo, pero que no detalláramos todo, dentro de nuestro proceso directivo lo suyo sería definir, cuando definimos finanzas, ¿quién está en finanzas? Pues en finanzas me van a llevar tanto la contabilidad como la facturación. Es más, como no tengo recursos humanos, se van a cargar también de nómina, o sea que en realidad no tengo finanzas, tengo un cúmulo de tareas administrativas que tengo parte de la empresa que tengo. Y se va a encargar la parte, la voy a llamar simplemente administrativa. Y voy a meter todas las cosas que tengo que hacer, pues nómina de trabajadores, control de facturación, llevar la contabilidad mejor económica. Entiéndeme, contabilidad económica me refiero a vosotros, en vuestro día a día, como veremos, eso lo vamos a ver mañana. Voy a hacer un pequeño resumen de cosas diarias que tenemos que hacer en la empresa o que se suelen tener que hacer. Nosotros vamos a facturar y vamos a pagar cosas continuamente. Nos van a llegar un montón de facturas que vamos a tener que pagar, luz, agua, contribución del local si tuviéramos que hacer, algún tipo de licencia que tuviéramos que pagar, impuestos cuando llegue el momento de pagarlos, que eso afortunadamente si tenemos una asesoría fiscal no lo pueden gestionar ellos, aunque tengamos que pagarlo nosotros, ¿vale? Cosas de estas. Entonces, nos van a llegar facturas que vamos a tener que tener el control. Lo suyo es que al menos, aunque no tengamos el papel original, porque el papel original nosotros vamos a tener un proceso productivo, o sea, un proceso de funcionamiento que va a hacer algo parecido a lo siguiente. Me llega la factura a quien la haya comprado, yo, si quiero, la escaneo en el ordenador, pero si no quiero escanearla, pues no tener tantos documentos, yo lo que voy a hacer va a ser meterlo en un Excel y voy a decir factura de luz del mes tal, importe 50 o 100, me da igual lo que sea. Y voy a tener control de las facturas que me lleguen, de esa manera. Y las que yo emita, también. Porque eso va a ser como una especie de control económico que me va a permitir saber los gastos que en efecto he pagado y los ingresos que he recibido. De tal manera que después en contabilidad, cuando tú le llevas la factura original, que se la va a tener que entregar la original porque hay obligación legal de 5 años de tener la documentación ante cualquier posible inspección, se va a encargar vuestra gestoría. Y le vais a llevar la factura original que vamos a dar. Vosotros en todo caso os quedáis con copia, la original a ellos. Ellos ya lo contabilizan según la norma contable, según la legislación contable existente, y se van a encargar de preparar los estados contables en la cuenta de pérdida de ganancias conforme a la ley exige. Sin que nosotros, de ese modo, tengamos que aprender, digamos, contabilidad desde cero y saber cómo hacer eso. ¿Podemos aprenderla y si aprendemos lo que podemos hacer? Depende. Pero en principio, digamos, vamos a suponer, lo que sí sabemos, todos tenemos que saber, es lo que es un gasto y un ingreso. Y poder a los ingresos quitar los gastos y ver si he ganado o he perdido. Al menos eso base. Después se puede profundizar más y ver, bueno, pero estos ingresos no son reales porque después piensas que, bueno, eso ya es otra cosa. Lo podemos ver más adelante o intentaremos ver un poquito que os voy a explicar unas cuantas cosas. Pero al menos eso sí tenemos que saber. ¿Vale? Y si tenemos el control ya nos da una salida. Y si a lo mejor el contable o el gestor dice, oye, pues es que a mí me sale aquí no sé qué. Ah, bueno, pues no te preocupes que mira, pero ¿de qué proveedor me estás hablando, fulanito? Entonces mi Excel, que tengo puesto mi proveedor, filtro y digo, pues yo tengo esta factura, 5, 6, 7. Las tengo aquí, ¿de qué fecha es? De tal fecha, filtro y te aparece. Entonces, con pequeños gestos podemos tener un control de nuestro negocio. ¿Vale? Entonces este sería el organigrama grande o pequeño. Y esto es lo que vamos a ver mañana, que no he podido terminar de prepararlo y por eso no lo he puesto aquí para este punto, que es la administración del día de los negocios, gestión de la documentación, que es un poco lo que he adelantado. Cosas que vamos a tener que tener en cuenta. Va a depender un poco de la forma o figura jurídica que nosotros tomemos, ¿vale? Es decir, no es lo mismo que declaremos por IRPF que por el impuesto sobre sociedades, varían algunas cosas,
y las formas o gastos deducibles son diferentes. Pero bueno, la idea, vamos a ver lo genérico de cómo funcionaríamos en función de distintos tipos de negocio, un poco por encima, lo genérico, ¿vale? Porque cada negocio es un poco específico y habrá variaciones. Pero la idea de lo de la contabilidad, la factura, el control económico y ese tipo de cosas, pues son cosas que vamos a tener en cuenta. Vamos a tener que tener en cuenta si somos, por ejemplo, que yo lo pondré aquí detallado al menos, si somos una pequeña sociedad, aunque sea sociedad limitada, ¿vale? Y somos una única persona que puede hacerse también, pues la idea va a ser, por ejemplo, bueno, pues tengo declaraciones trimestrales de IVA. Pues me pones que cada trimestre, a partir de tal fecha aproximadamente, tengo la declaración. Se va a encargar la gestoría, pero tú le vas a tener que haber llevado los papeles de la gestoría. La gestoría te los va a pedir. Oye, que tenemos que hacer la declaración, tráeme la documentación, si no me la has traído. Si tú lo tienes más organizado, va a ser fácil. ¿Cómo organizamos un poco eso? ¿Vale? Un poco esa idea es lo que vamos a ver mañana en este punto, que ahora mismo nos lo vamos a saltar. Y aquí, en la identificación de la forma jurídica, como vimos, por ejemplo, en el inicio, y me vuelvo un momentillo para arriba, a ver dónde está el de este, aquí, en el esquema de nuestro plan de empresa, tal y como yo lo he organizado aquí, por ejemplo, yo lo organicé, como visteis, idea empresaria y entorno, que lo hemos visto, ¿vale? Y yo puse aquí en el segundo punto la forma jurídica de la empresa. Yo lo puse en segundo punto, después está aquí en el sexto, porque es una cosa un poco más tediosa y me apetecía más hablar un poco de lo otro, y entonces lo puse en el sexto punto. Pero en la organización yo lo puse en segundo porque en realidad, como es un trabajo un poco arduo el conocer las figuras jurídicas que va a utilizar, ¿vale? Es importante de todas formas definir qué tipo de negocio va. De lo primero, o sea, defino mi idea, me presento yo, defino mi idea, el entorno y el tipo de sociedad que voy a hacer. Si es una sociedad o si voy a ser un autónomo. Está bien definirlo como al principio. Esta va a ser como mi estructura inicialmente. Entonces, por eso lo puse aquí el segundo. Y nosotros, de la forma jurídica, lo que vamos a ver, el punto 6, es que en Internet, que yo pongo aquí también el enlace y después lo pasaré, aunque viene ahí directamente, os vais a encontrar tablas resúmenes de este estilo, por ejemplo, ¿no? Personas físicas, o sea, lo que serían como autónomos, por decirlo así, o que pueden ser como autónomos, sería una empresa individual, la opción de declararse como sociedad civil o como comunidad de bienes, ¿vale? Hay una serie, si os dais cuenta aquí, de datos, nombres de la forma jurídica, pues expresión individual o autónomo, ¿vale? Que se llama. La comunidad de bienes, que son aquel tipo de comunidades, nunca va a la redundancia, porque no una sociedad así, no se interpreta como tal, en la que las personas que intervienen, que son mínimo 2, como pone aquí, número de socios, mínimo 2, y en esa comunidad de bienes lo que se hace es que muchas veces la gente, pues uno aporta capital y otro aporta la hormigonera o la furgoneta, ¿vale? Pueden hacer aportaciones en especie que se llaman para formar parte del capital social del negocio. Entonces, eso es una comunidad de bienes. ¿Capital social mínimo? ¿Existe dinero mínimo que te obligue la ley a tener? No. ¿Vale? En cambio, por ejemplo, si os dais cuenta, en las sociedades de responsabilidad limitada son 3.000 euros y el 100% tiene que estar desembolsado. ¿Vale? Como vais viendo, estas son una serie de características que definen cada una de las formas jurídicas. Y esa forma jurídica, dime, Carolina. Ah, puede ser, sí, sí. Yo, vamos, de hecho, ahí ya la sociedad, por ejemplo, colectiva era una de las nuevas sociedades que había, que era Sociedad Limitada de una Empresa de 2012. No, pero aquí no aparece eso, en este cuadro. Sí, pero había una nueva forma jurídica que también admitía lo que tú dices, que iban a reducir la necesidad de capital mínimo a desembolsar. ¿Vale? De todas formas, eso son como restricciones legales a la hora de adoptar una de las formas de sociedad. Aquí vienen esa serie de características que os pongo aquí en esta tabla, en la que, como veis, las características principales de cada forma jurídica van a ser el nombre que le asignen, el número de socios que obliga la norma, capital social mínimo, lo que existe de desembolso de dinero inicial, por ejemplo, cómo hacerlo, la responsabilidad por parte de los miembros de esa empresa, por ejemplo, el autónomo tiene responsabilidad ilimitada. ¿Eso qué quiere decir? Porque si tiene deuda en algún momento, con un banco o lo que sea, responde con todo su patrimonio ante eso. En cambio, si nos vamos, como su nombre indica, a la sociedad limitada,
La responsabilidad es limitada del capital aportado. Me refiero a los socios partícipes, en principio como tal, solo van a responder del dinero que pongan. Si yo he puesto para el capital social de 3.000, he puesto 1.000 euros, pues si pierdo 1.000, pues pierdo 1.000. Es lo que puedo perder. Como socio, digamos, como socio capitalista, que pongo dinero. Si soy una persona que administro la empresa, ¿vale? Yo gestiono la empresa, tengo poderes de gestión, firmo contratos. Si yo hago algún delito, voy a responder de otra manera que de forma limitada. No quiere decir que yo pueda de repente prevaricar con dinero, de alguna manera, puede ser de alguna manera, o llevarme dinero de clientes, o robar en la persona. Bueno, evidentemente tengo otras responsabilidades, pero según el tipo de delito, pero con respecto a aportaciones de dinero, pues lo que voy a perder sería a lo mejor capital. Ahora, si soy administrador de la empresa, sí puede ser que en ciertos actos jurídicos responda solidariamente o ilimitadamente con respecto a eso, ¿vale? Con respecto a la empresa, ¿vale? Yo tengo que hacer que los actos sean legales. Por ejemplo, dentro de las otras características, el régimen fiscal por el que se tributa cada una de las formas jurídicas, pues estas que están relacionadas con personas físicas que al final facturan a su nombre, aparecería el nombre de la persona con su NIF, etcétera, ¿vale? Tributan por el IRPF, que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Dependiendo del nivel de ingresos que vayas teniendo, hay una serie, por ejemplo, en autónomos hay una serie de tramos. Pues de 0 a 20.000 euros, pues se paga X. No me acuerdo que era tramos, creo que era de 0 a 18, después de 18 a 20 y tantos mil, después de 20 a 30.000, hasta más de 60.000, que si ganas más de 60.000 parece que tributaba el 46%, 27%. ¿Vale? Entonces, eso por el IRPF. Y el impuesto sobre sociedades, que es el impuesto que hay en el momento, que hasta donde yo sé, la última reforma, llevo tiempo sin verlo, pero creo que estaba al 25%. No sé si ahora con lo de las medidas que hayan tomado esporádicas con esto de las crisis que está viendo, a lo mejor le hayan bajado algo, pero hasta donde yo sé, el 25% tipo. Necesito cualquier asistencia, por favor. Asistencia. Este es de hoy, ¿no? 14, no sé ya. El de hoy. ¿Has firmado, Musa, tú el registro de asistencia? ¿Cuál es el de hoy? Este es el de hoy, Musa. Firma. No, Lisset sí, Musa firma. Está firmado. Mira, una cosita. Mira, ha faltado solo Lisset. Sí. Aquí Lisset. ¿Vale? Una cosa, estoy con Vanessa al teléfono. Me comenta que hay 15 plazas para el curso siguiente. Que quien esté interesado tiene que mandar un correo electrónico a ella, a Vanessa. El que no envíe el correo se queda antes de las 3 de hoy. ¿Y cuál es el curso siguiente, perdón? Es de Vanessa, marketing curso online. Es El de marketing online, creo que ¿Qué cuál es? Me dice. Redes sociales. Se supone que era como una continuación de este. sí. Okay. ¿Pero ese es online o ese es presencial? Me preguntan si es online o presencial. Sí, creo que ya estoy apuntada en ese. Online. Es online y 3 clases presenciales. Entonces ya estoy apuntada en ese, ya lo voy a hablar con ella. Pues ya está. Que quien no envíe el correo antes de las 3 se queda fuera, ¿vale? Espera. Es que Olga y Catalina están apuntadas. Me preguntan Olga y Catalina si ya están apuntadas ellas. Sí, y Vanessa. Bueno, es que me están preguntando todos. Bueno, ya están. Que le enviáis correo. ¿Qué cuál enviamos, vale? Vale, enviarle correo y se lo volvéis a confirmar. Vale. Una confirmación. El correo ahora lo apunto yo aquí. ¿Vale? Venga, ya está, Vanessa. Gracias. Sí, solamente ella. Le puedo. 20, sí, creo que sí. Venga, voy a poner tu correo aquí en la pizarra para que te puedan enviar eso. ¿Y ellos han escuchado esa información? No sé, ¿habéis escuchado? Sí, Sí, la habéis escuchado, ¿no? sí. Yo ya había rellenado una hoja que ella me había dado, pero igual tengo que enviarle el correo. Si acaso envíaselo por asegurarte, María Ángela. Vale, vale. A ver, aquí, perfecto.
Perfecto. Venga, se lo voy a decir. Venga, hasta luego, Vanessa. Con doble S, ¿no? Sí. Vanessa con doble S, .lomas@cruzroja.es. Los que estáis en casa, si no estáis seguros, volvéis a enviárselo, ¿vale? Para que no os quedéis fuera. Vale. ¿Vale? Y lo mismo, los de aquí. Vale. Que se lo explique la segunda profe. ¿Qué es? Va a ser Sonia, va a ser Sonia. Muchas gracias a todos. Gracias, Tony. Vale. Sí. Sí. Y te das de alta como autónoma. Sí, sí. Para ser la administradora. Sí. Ahí, en ese caso, ¿qué responde? ¿Del capital? Tú respondes del capital. Además, sociedad limitada, que es una empresa. ¿Pero al estar como autónoma también? Limitada. No pasa nada. La idea es que tú te das de alta como autónomo en el sentido de que quieres cotizar porque a lo mejor tienes una acción directiva y no tienes un puesto de trabajo distinto de la empresa. Y lo vas a gestionar, no pasa nada, está bien. Tú vas a pagar tu cotización en vez de vía nómina, ¿no? En vez de que te pague la empresa como un trabajador propio de la misma, tú estás pagando un autónomo que probablemente saque también de los resultados que obtengas por tu trabajo, ¿no? De la sociedad limitada. Sí, pero yo no me voy a la responsabilidad que tenga. La responsabilidad, en principio, con respecto a la aportación de capital está limitada al capital que aporta. Pero, si en actos jurídicos que realices, claro, casos concretos, pues sobre todo en compraventas de pisos, así que si hay un acto que es ilegal, que tú has firmado, y alguien denuncia el acto, pues evidentemente va a los procesos judiciales correspondientes, que sean civiles, penales o lo que fuera. Claro, o sea, la persona que realmente es eso. Imaginaros que cualquier empresa, fuera la que fuera, pues una persona que tiene una empresa y se dedica con la empresa a través de ella a delinquir, a hacer cosas. Pues, hombre, si delinque, en un caso muy concreto, ¿no? Pues evidentemente la ley tiene sus mecanismos para perseguirlo, aunque tenga una estructura de no, pero es que después sobre el capital, no ya, pero es un delito. Y eso ya. ¿Al estar autónoma podría ser parte de la otra empresa? Yo creo que sí, yo creo que ese no es el problema. El caso es qué cargo ocupas tú en cada empresa. Pues la SLU de administradora, ¿no? En ese caso, como estoy autónoma, está autónoma. ¿Puedo yo montar paralelamente? Sin problema. Que no tenga nada que ver. Sin problema, sin problema. Sí, sí. No, en eso no hay. Eso es lo único que va a tener que tener en cuenta, es que cuando empiece a ganar toda la pasta que vas a ganar con los dos negocios, va a tener, no, piensa en positivo, seamos positivos, convencernos de nuestro negocio. Bueno, me parece bien, pero imagínate que consigues ganar 10.000 euros al mes limpios para ti, después de todo. Te irás de vacaciones, magnífico. Pero a la vez, Hacienda va a llegar y dice, ¿estáis de vacaciones también? Entonces, lo único que vais a tener que tener en cuenta un poco es, de alguna manera, y siempre utilizando, lo digo de verdad, mecanismos lo más legales posibles, cómo tributar menos. ¿Vale? Me refiero, dentro de la parte autónoma, tú como autónoma vas a tributar por IRPF indefectiblemente. Y la sociedad va a tributar por impuestos sobre sociedades, ¿vale? Entonces, tú como autónoma vas a tributar por los ingresos que tú tengas como autónomo, en lo que tú digas que es un ingreso tuyo, te cobra la empresa, por ejemplo, y aparte, ¿vale? Por la sociedad tienes que pagar el 5% de su beneficio, ¿vale? Entonces, eso es lo que va a tener que tener en cuenta un poco, de, bueno, cómo me repercute a mí, porque tú a lo mejor eres autónoma, pero también eres socia capitalista, ¿no? De la administradora, pero no eres, tú no has puesto capital en la sociedad. Cuando se hace la constitución en escritura pública, que como pone aquí... Es un negocio familiar. Mi madre la que lleva el tratado, no me firma ahí. ¿Vale? Y ya está. Sociedad limitada. Es una herencia. Claro. Y entonces, por eso, como estoy viendo que autónomo es... IRPF. No, pero es con la responsabilidad ilimitada. Ah, sí, limitada, sí, autónoma y limitada, Claro, en su acto. Y autónoma, pues... Sí, pero... Eso si eres, si cuando creas la sociedad estás, por ejemplo, como, digamos, como administrador de la sociedad, pero eres trabajador por cuenta ajena de ella, ¿vale? O simplemente socio capitalista, ¿no? Yo en una de las empresas en las que trabajé, pues había una serie de socios, era una sociedad limitada, no era nueva empresa, sino limitada de siempre, y ellos respondían pues, del capital que habían puesto. Ya estamos, si el negocio pierde, pues pierde, y si no pierde, pues no pierde.
No quiere decir eso que ante un proceso de que creáis, por ejemplo, una sociedad limitada, ¿vale? Y respondáis limitada al capital, yo pongo 100.000 euros, me lo invento. Tengo mucha pasta, montamos un negocio estupendo, nos dedicamos a la construcción, que tiene unos márgenes de beneficio, se va bien entre el 15 y el 25%, ¿vale? Si todo va bien, excelente. En épocas de bonanza han ganado un buen dinero. Entonces, me meto en ese negocio, tengo 100.000 euros y yo pongo 100.000 euros de capital. Y entro en una sociedad simplemente como socio capitalista. Voy a reuniones de la Junta de las Actas, tomamos decisiones, evidentemente el negocio de los socios capitalistas. Toman decisiones, se reúnen, hay actas, se va sacando. Y después, cuando llega el momento, lo que te imaginas que la empresa va mal. Y empiezan a tener pérdidas la empresa. En esas pérdidas lo que se dice responde con el capital. Si no quiero que la empresa continúe, pues no pongo pasta. Ahora, las deudas existen. Quien haya administrado la empresa, hay que ver qué tipo de responsabilidad tiene con respecto a actos que hayan podido ser delictivos o malintencionados al respecto. Evidentemente, la norma está bien. Si no respondo sobre el capital, ahora, si debo dinero, van a seguir llegando peticiones a la empresa. ¿Qué es lo que se hace? Los procesos de suspensión de pagos o los procesos de quiebra, que son unos mecanismos jurídicos a través de los cuales se consigue con la liquidación de la empresa. Supongamos que tiene un montón de maquinaria, que tiene tal, pues liquidar los activos. Si tienen un local y en propiedad, pues lo acaban vendiendo. Si tienen maquinaria del estilo de hormigonera o lo que sea que van dinero, pues se acaba vendiendo, se liquida y se intenta pagar a los proveedores. O al menos pagar lo máximo posible. ¿Vale? Entonces, en principio responde solo con el capital y evidentemente con el activo de la empresa. No se lo queda, no es que dice, bueno, como te debo, te fastidia. No, hay mecanismos, el proceso de suspensión de pago y el proceso de quiebra entrarían dentro de ahí para liquidar la empresa y poder pagar a la gente que le debe, tanto empleados como proveedores, acreedores, etcétera. Entre ellos acreedores puede ser Hacienda Pública, por ejemplo, que lleva dinero, la Tesorería General de la Seguridad Social. Lo que pasa es que esos organismos tienen mecanismos propios legales para incluso embargarte las cuentas en el momento en el que tengan un pago, sin que haya ningún tipo de resolución judicial. La Ley General Tributaria admite que la Tesorería General de la Seguridad Social o Hacienda te embargue la cuenta, lo cual puede ser un problema para el funcionamiento diario en el caso de que tenga un impago con ellos. ¿Vale? Pues estas son las formas jurídicas y no me interesa mucho que vosotros, a vuestra manera o dentro del capital, fijaos sobre todo los importes que exigen. Sociedad anónima o sociedad comunitaria exige 60.000 euros de inicio. Nosotros no contamos con 60.000 euros. O mi idea no es repartir el capital en acciones a gente desconocida, que no, ¿sabes? Depende un poco de cómo nosotros vayamos a llevar nuestro negocio y decidiremos las formas jurídicas. Normalmente lo que la gente suele tener en cuenta es lo que ha dicho ella de la responsabilidad que tengo respecto al capital, ¿vale? Por otra parte, por supuesto, el desembolso mínimo, ¿vale? Que tenemos que hacer, y después la documentación necesaria para constituir el negocio, ¿vale? Porque, por ejemplo, todas las sociedades necesitan ser ante notario. De hecho, la sociedad limitada de una empresa se puede hacer a la telemática, que es por ordenador, por internet, mucho más sencilla, pero tiene que ser una escritura pública. Me refiero, la escritura pública normalmente tiene que ser vista para que dé fe el notario de que eso es cierto. Y si hacemos, por ejemplo, una sociedad limitada, que son las más habituales normalmente, pues lo típico es llevar la obligación de los 3.000 euros que tú vas con el banco, tienes que ir a una persona del banco al principio, o que te den un talón, digamos, ¿cómo se llama? Talón certificado, o al fin y al cabo es como un, ¿cómo se dice? Un cheque, ¿vale? Y ese cheque en el que certifica que se ha hecho el ingreso en el número de cuenta. Entonces tú puedes presentar al notario el documento del banco en el que te dice, este es el número de cuenta, que el banco te lo certifica. A veces incluso te cobran por ello, no deberían, pero porque ya ves, para hacer un negocio, pero bueno, su número de cuenta, certificando el banco que es el número de cuenta y que en él hay los 3.000 euros que obliga la norma. Entonces, de eso se da fe en escritura pública y además de la escritura puede incluir también los estatutos de la empresa. Los estatutos son una serie de normativas propias del negocio, ¿vale? Entonces, estas serían todas las formas de sociedades mercantiles con las que vamos a hacer. Si os dais cuenta, como dije al principio, hay como dos formas, digamos, la del autónomo, por decirlo así, la persona individual y la figura societaria. ¿Y no hay ningún tipo de inconveniente en cambiar de autónomo a sociedad o viceversa? Inconveniente, no. Puede hacerlo. Si mi negocio está funcionando, yo puedo cambiar de forma que quiera.
Sí, lo suyo normalmente lo que tienes que tener es que la propia palabra sociedad al final lo que hace es como que haya más gente inicialmente, como que va a necesitar más capital para continuar, por ejemplo, con cierta actividad y va a tener que contratar porque a lo mejor ahí consigues mejores... Es más fácil, digamos, contratar, entre comillas, es más fácil, pero es más fácil contratar a través de una sociedad y tener un contrato por cuenta ajena con alguien si era una sociedad que si era un autónomo. No es que no puedas contratar siendo autónomo, pero siendo autónomo pues tienes que hacer otro tipo de documentación con tu nombre, tu DNI, no sé qué, cuando la sociedad lo que hace es que actúa por ella, porque cuando tú creas una sociedad y haces su escritura pública, o sea, lo elevas a público a través del notario, la sociedad, que es lo que se llama personalidad jurídica propia, puede hacer actos por sí misma, digamos, jurídicos, contratación, pues la empresa Construcciones Francisco, ¿vale? O Construcciones Alomar, contrata, va a realizar la siguiente obra. Y en nombre y representación de esa empresa está el administrador. Y en su nombre y representación el administrador, como fulanito de tal o fulanita de tal, como administrador de, que tiene los poderes para firmar, ¿vale? Por eso sí hay una responsabilidad jurídica con respecto a lo que firma, porque imagínate que utilizar la empresa para gastos delictivos. Entonces, evidentemente, en principio, si las cosas van bien, pues, hombre, no van a ir a por el administrador lo ha hecho más o menos bien, pues bueno, un negocio va a salir bien, ahora sale mal. Eso ya no depende de eso, el caso es que haya un acto delictivo, inicialmente. Tú serías como, aunque fuese autónoma, si no hay ningún acto delictivo, en principio no van a ir a por tu patrimonio. Imagínate que firma una obra, ¿no? Y por lo que sea, por sin hacerla, como sin finalizar, dicen, ¿no? Sin finalizar, sí, que por lo que sea cae la constructora y me dejan finalizar. Y entonces, a mí pues, me genera una deuda por los trabajadores, por los proveedores, por los bancos. Vale. Entonces, esa deuda viene en busca mía, con mi patrimonio. En principio van a por la sociedad, ¿no? A por el administrador. En principio van a ver. A por la sociedad. Pero con 3.000 euros se hace una bueno, de 20.000, por ejemplo. Bueno, pero 3.000 euros es el capital social, no el dinero que tiene que tener la empresa. O sea, el 3.000 euros... Ah, lo que esté a nombre de la empresa. Claro. En principio van a por eso es responsabilidad limitada al capital que se pone y a lo que tenga la empresa, lo que sea propia de la empresa. Cuando tú compras... Si no hay nada a nombre de esa empresa. Pues si no hay nada a nombre de esa empresa, claro, si no hay concurso, pues irá, pero vamos a ver, eso en principio no deberían, es que es muy raro que una empresa constructora, por ejemplo, no tenga nada. O sea, que sea todo por... Para ese tipo de contrataciones, las empresas, si el capital, primero que tiene que tener una empresa con un capital que soporte ese tipo de contratación. Y si no lo tienen, también hay unas figuras como la fianza, con aseguradoras, reaseguradoras que le aseguran. Sí, pero que en principio no tengan miedo legalmente a que vayan a ir. Para poder ir, si pasa algo, tener de dónde cobrar. Sí, pero que los actos, si los actos están bien hechos, por ejemplo, en la construcción es que es un sector muy complicado, además, porque hay un montón de cosas, seguros decennales, puede haber gente que de repente en mitad de la obra no haya cobrado y no quiere seguir trabajando hasta que no termine, por lo tanto no se termina de hacer la obra, por lo tanto tiene que pagar más intereses de préstamo, que es un préstamo normalmente promotor a la construcción, que genera unos intereses bastante altos, no por el tipo a lo mejor así, sino por las cantidades de volumen de dinero. Eso genera un retraso en los pagos, genera más gastos de financiación. Y yo lo que estoy diciendo es que tú como administrador no tienes que tener miedo a que vayan a por tu patrimonio si los actos son totalmente legales, van a ir a por la empresa. En el caso hipotético de que la empresa no funcione bien y hay algún tipo de acto ilegal, a lo mejor irán a por ti. En los casos de comunidad de bienes y empresa individual, no solo la responsabilidad es ilimitada, sino que es solidaria. Me refiero, si uno no lo paga, lo va a pagar el otro. Y si no lo paga el otro, lo paga el uno. Inevitablemente. Pero imaginaros, en un caso de esto, de responsabilidad limitada, que la persona dice, pues no tengo más dinero. Ya me lo has quitado todo, imagínate. Van a por tu patrimonio en un caso de un autónomo que debe mucho dinero por lo que sea. Ha gestionado mal los bienes y la ha pasado. Pues para ir, ¿vale? Contra el capital o el patrimonio de personas que tengan. Pues he podido vender un piso, no sé qué, no sé cuánto, y me he quedado ya tal. Y lo vendieran así, apartando los mínimos que la ley obliga a que el otro se pueda quedar, porque si no es que se queda en la indigencia, apartando eso, te quedas sin nada. Y tú dices, vale, soy una empresa individual, le tengo que pagar y me quedo sin nada, pero te falta dinero por pagar, ¿qué haces? Pues no tengo más nada. Con suerte, si hay una resolución judicial, porque eso va después de resolución judicial, después de lo que hemos dicho, suspensión de pago, quiebra, etcétera,
si hay una razón judicial que dice, mira, este hombre ya no tiene nadie para demostrar que tiene a este hombre, pues ¿qué le vaya a quitar? Como mucho que lleguen a un acuerdo que eso para que tú pagues mensualmente una cuota con tu trabajo o lo que sea, pues sí, puede ser. Eso lo han conseguido muchas, por ejemplo, entidades financieras, que ya está, que conforme vayas teniendo, después de resolución judicial, las entidades financieras necesitan que el juez dé la razón, ¿vale? Y puede ser que a veces no se la den, ¿vale? Es porque normalmente, ya te digo, la Tesorería General de la Seguridad Social y Hacienda con la Ley General Tributaria, ellos sí te pueden embargar cualquiera. Si entienden que ha habido un impago y no sé qué se va a dotarte, pues ellos te embargan directamente, que se tengan en cuenta, sin necesidad de que un juez intermedie. Pero un banco no. Un banco necesita que el juez intermedie. Que el juez diga, sí, tienen la... Por lo menos la Seguridad Social a mí me está reclamando una deuda que había dinero, no me cobraron, no sé por qué, no sé si fue el problema del banco, no fue... Y me están reclamando una cuota de autónomo que supuestamente no se pagó y había dinero. Y me la pusieron con recargo y el embargo me llegó en estos días. Claro. Y me meto el recurso a la Seguridad Social y no hace nada. Eso es que lleva muy mal. Y esos procesos, además, sobre todo cuando estás reclamando dinero, suelen ir lentos en el caso de que lo consigas. Y tienes que pararte, y fíjate que a lo mejor solo una cuota o dos, que a lo mejor no es mucho. Yo te aconsejo que como las multas, así es poco periodo de tiempo, van a ser relativamente pequeñas, lo que es la multa es la cuota, y no me acuerdo si... Bueno, el último año que yo vi una de esas eran a lo mejor unos 40 euros, no me acuerdo exactamente. Yo estoy pagando ya 200 y la multa con recargo me están cobrando, me están reclamando 380. Con recargo, o sea, 100 y pico más, ¿no? 180 más. Y habiendo dinero a ver si es por un error de la domiciliación de la cuenta o algo. No, es que ya tengo 2 años de autónomo, siempre me cobran y un mes que no me cobraron. Pues tú has escrito, si vamos, ni lo dudes, tú sigues haciendo el escrito y intentas, aunque hayas pagado, por ejemplo, eso, haz el escrito para que te devuelvan. En serio, aunque cueste, oye, que a lo mejor te lo devuelven, imagínate, en 5 meses o en un año, a lo mejor no, pero haz el escrito, que quede constancia de que tú estás solicitando eso y que ha sido... De manera que comprobarlo, ¿no? Si la manera tan fácil es que tú saques un extracto de tu banco de las fechas correspondientes a los pagos, que había saldo y que no se hizo el encargo, que eso está domiciliado. En el caso de que sea así y que estuviera domiciliado, intenta argumentarlo porque, oye, pues es un trabajo que uno hace, dinero que entrega en su vida y que pueda hacerlo, ¿vale? Entonces... Hay lo que afecta la burocracia, que te llega papel y meterlo, no sé qué. Claro, y los no tiempos de espera. ¿Pero qué ha pasado hoy con la clase que son la una ya? No he hecho ni la exposición que quería que hiciera de la idea. ¿Qué me ha pasado? Madre mía. Bueno. El tiempo hoy ha ido más rápido. Vale. Oye, pues si os parece bien, ¿alguien tiene interés, por ejemplo, en hacer la presentación hoy de su idea de negocio y de ella misma o de él mismo y salir aquí y presentarlo? ¿Alguien lo ha preparado? ¿Quién lo ha preparado? Pues mira, yo Olga lo ha preparado. a medias. O sea, me faltó un pedacito, creo que quería hacerlo más extenso, pero más o menos la idea. Carolina lo ha preparado. A ti te has quedado media. Pero o sea que... me ha enfocado lo principal. Venga, punto negativo. No, es que tenía mucho. Tengo un bebé pequeño encima de sola y... Vale, Carolina también la ha preparado, ¿no? Vale, ¿alguien me la ha preparado por aquí? Vale, mi pregunta, entonces, aunque aquí es que queda media hora, estamos, si lo presentamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 5, 30, vamos a estar muy justos, no podéis ahí hablar un poco. Termino yo hoy esta parte de teoría que quiero dar y mañana el primer tramo de la clase hacemos la presentación esa. Sí, que quiero que la hagamos. Y así está Lisset y el chico que... Es verdad, y Pedro, que es ahí, o Pedro. Y yo termino lo que no me quitas el punto y me agregas un punto. Efectivamente. Bueno, ¿Y nosotros lo podemos hacer online? La presentación, pues va a estar complicado que nos escuchen los compañeros, pero estaría bien. Karen, la verdad. Yo lo tengo preparado. Pues a mí me encantaría, pero es que no sé cómo... Puedo intentar poner el ordenador así, intentar que te ponga en pantalla y lo intentas hacer desde ahí. Bueno, no, sí, va a ser un complicado, no pasa nada, pero... No, probamos. O sea, no sé cómo poner solo tu imagen para que no se vea de tus compañeros por si acaso, pero que probamos, Karen, no te preocupes. Mañana lo hacemos entonces. Ok, venga. Venga, genial, Karen. Vale, gracias. Venga, pues fíjate, ¿alguien más que se ha animado? Yo quiero que animéis todos. Esto es una cosa...
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en principio. Claro, que están aquí, ellos están solo callados ahí escuchando, pero están con nosotros aquí. Vale, entonces, hoy vamos a hacerlo si no importa. Si voy a terminar un poco la teoría, le voy a dar un pequeño tirón a esto, ¿vale? Que ya vamos a dejar para... Mañana hacemos durante la primera hora, hora y pico, lo que son las presentaciones, ¿vale? Intentamos darnos un feedback y ver cómo la presentación, nos decimos la opinión que tenemos de nuestro compañero con respecto a cómo lo ha presentado, si hay algo que tenga que mejorar, claro, cositas así, nos vamos diciendo. Hacemos con la primera parte de la clase de eso y ya la segunda le meto un tirón que tenemos que meternos con el marketing, plan de marketing a piñón, como digo yo, ¿vale? Así que voy a seguir entonces con esto de las formas jurídicas. Aquí en el documento os he puesto este cuadro que es como lo que se llama aquí en el título, si os dais cuenta, de informe de formas jurídicas, que es como un comparativo, ¿vale? Pone las características principales, como habéis visto, y cuál es su característica principal de eso. Nosotros podemos, a través del enlace que tengo, no sé si estaba aquí, no. Bueno, lo tengo que tener ahí, o sea que yo le voy a pasar el de DigiPyme, una página concretamente del Ministerio de Industria y Comercio, en el que vienen todas estas formas jurídicas y si pincháis dentro del botoncito, bueno, de hecho, claro que lo tengo, espera. Claro que está aquí. En la parte primera que dimos de las formas jurídicas, en este cuadro, por aquí estaba, aquí, ¿veis? Estos son enlaces a cada una de las formas jurídicas dentro del portal de DigiPyme, ¿no? Que es del Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, si le doy a sociedad de responsabilidad limitada o sociedad cooperativa, si pincho aquí con la tecla de control, me va a abrir el navegador. A ver si lo abre aquí. Perfecto, lo veis ahí. Y voy a tener aquí, si dais cuenta, la definición, la descripción, sociedad de responsabilidad limitada, que en la mayoría de capital social es propiedad de los trabajadores que prestan servicio en ella, propiedad solamente tal mínimo de socios, bueno, esta es completamente la que figura, la sociedad de responsabilidad limitada laboral, a la que le damos, ¿vale? Esa es la limitada laboral. Entonces, te dice qué tipo de forma es. Fijaros la parte de lo que decía Musa el otro día, que preguntaba él cómo se constituye, digamos, la empresa, un montón de pasos, que qué tal, la licencia y tal, pues aquí te pone el proceso de constitución, las cosas que hay que hacer, pues hay que ir al registro mercantil central para obtener la certificación negativa del nombre que le demos, porque una sociedad, tenemos que ir a la agencia tributaria, la identificación que nos da, que es lo de, ese es el CIF de la empresa que se llama, que es como su DNI, ¿vale? Por decir, tiene un CIF, un número identificativo, que en función de la actividad en la que se desarrolla, etcétera, pues tiene unos números que se le asignan y es como su propio DNI o NIE, ¿vale? El notario, porque cuando se constituye una sociedad tenemos que ir ante notario, como he dicho, para que dé fe pública de que es correcto lo que se le dice y que informe al usuario. Y después a las consejerías de Hacienda para darnos de alta en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentos, etc. Entonces, aquí ponemos cosas. Ministerio de Trabajo y Economía Social, ya nos va diciendo cómo tenemos que hacerlo. Y de puesta en marcha, si pincháis aquí, por ejemplo, vamos a ver trámites generales que hay que hacer. Como veis, la burocracia aquí es infinita, o puede ser infinita. Que no os asuste, ¿vale? No es una cosa que... Claro, que no os asuste, ¿vale? Agencia tributaria, alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores. ¿Eso para qué es? Por trámites generales, ¿eh? Normalmente, si nosotros somos profesionales, en el sentido de decir profesional como tal, se asocia principalmente a profesionales como contables, asesores laborales, abogados, etcétera, etcétera. Tiene que dar de alta en este censo, o sea que vosotros en principio no, como sociedad, ¿vale? Pero tiene que hacer ese censo porque en las facturas que os emiten, si alguna vez habéis visto alguna factura de un abogado, ¿se ve más o menos bien o lo amplío un poco esto? Espera un momento, voy a intentar ampliarlo, por ejemplo, un poquito así. Espera que le he dado lo que no es. Disculpa. A ver si puedo leer. Aquí estamos en puesta en marcha. Aquí. Sí, ipyme.org. De todas formas, en el documento. Sí. .org, de organización. De todas formas, esa dirección la tenéis aquí en el documento, me refiero, pincháis sobre los enlaces y os lleva directamente, ¿vale? Entonces, esto es que cuando si habéis visto alguna vez una factura de un abogado
o algo parecido, veréis que os dice pues su nombre, no sé cuánto, su número identificativo, y os indica después el concepto, pues asesoría, de no sé qué, no sé cuánto. Y debajo, cuando hace la factura, pone, digamos, total, base imponible, 100 euros, me da igual. Como no aplican IVA como tal, ¿vale? O sí, creo que no aplican el IVA, pero y después te ponen a la factura le aplican una retención, que es lo que obliga la norma, la ley le obliga a ellos a retener desde el importe que os cobran el 15%. No se llevan IVA. Claro. Base sujeta al impuesto, te ponen 100 euros, IVA 21%, menos la retención, que la obligación inicial que había antes el 15%, no sé si habrá subido. Entonces, las retenciones, eso, lo que se retiene, que es una obligación, es como su pago de IRPF, por decirlo así. Como que, como ellos no tienen una nómina como tal, hacen retenciones por sus servicios profesionales. Por ejemplo, las grandes empresas, cuando contratan directivos de estos, de, este es súper bueno, lo vamos a contratar. No lo contratan muchas veces como trabajador por cuenta ajena, con un contrato de régimen general ni nada de eso, sino que lo contratan como una estrella, ¿no? Digamos, lo contratan como una estrella. Entonces es un autónomo que presta su servicio y le hace su factura. Como profesional del área, tiene que emitir su factura con su honorario, con su IVA correspondiente y con la retención que obliga la norma. ¿Vale? Que la retención creo que estaba rondando el 15%, si no recuerdo mal. Eso es lo de el alta en el profesional de retratadora, así que no os preocupéis. Pero estas son cosas generales que hay que hacer. Impuestos sobre actividad económica, que es lo que vais a tener que pagar. Si sois una sociedad, vais a tener que tributar el impuesto de la actividad económica. De la seguridad social, si tenemos trabajadores, ¿vale? Cotizan a la seguridad social y tenemos que tener en cuenta rellenar los formularios correspondientes, etc. El registro mercantil provincial para legalización de libros, actas, socios, etc. Normalmente estas gestiones, si tenemos contratada una gestoría, no lo van a hacer ellos. Lo van a decir, nos van a hacer una provisión de fondos que se llama, va a decir, oye, mira, el registro del libro cuesta 60 euros. Más poner el libro de registro social no sé cuánto, más esto no sé qué, total, inscribirlo no sé cuánto, total 180 euros. Me lo invento, ¿no? No sé, o 200 o 90, no sé exactamente. Pero eso se va a encargar. Registro mercantil provincial, por supuesto, cuando tienen que presentar los libros contables dentro del registro y se tienen que legalizar y meterlos ahí. Eso es que lo llevan, por decir así, en formato digital o lo imprimen y se lo sellan de que está correcto. Sí. Que después va a Hacienda y le inspecciona lo que haga falta, aunque sean 5 años atrás o incluso más atrás. Total, esas son cosas que habitualmente vamos a tener que hacer, ¿vale? Así que aquí vienen todo este tipo de cosas de lo que es puesta en marcha que tendremos que tener como en cuenta, ¿vale? En el caso de según nuestro tipo de actividad. Claro, esto por eso pone aquí lo del RETA, lo de, perdón, lo del alta acceso de empresas profesionales y retenedores, porque si eres un profesional que va a tener que hacer retenciones, tienes que hacer, ¿vale? Perfecto. El ayuntamiento indica simplemente licencia y actividad. Y si pincháis os va a hacer una descripción de lo que significa. Pues si yo voy a dedicarme aquí a la hostelería, pues voy a tener que pedir licencia para mi local para que pueda abrirla. De hecho, en Granada se ha tirado muchos años sin que dieran licencias nuevas. No sé ahora. Pero se han tirado muchísimos años. Los locales con licencia valían una pasta. Se los podía alquilar para hacer, digamos, negocio y tal. Porque ya no daban más. Yo no sé ahora, porque como va creciendo la ciudad y van haciendo nuevos espacios, seguro que abrirán sobre todo para nuevas zonas para que existan nuevos negocios y los barrios nuevos tomen vida, ¿no? Porque si no, es verdad que sin poder hacer bares o otro tipo de negocios, pues imagínate, el barrio se queda muerto, tengo que decirlo. Pero bueno, eso, entonces, licencia de actividad, de inicio de apertura de negocio, de licencia para poder cocinar en un sitio, si tal tienes que tener una licencia específica, que va a pasar sanidad, del visto bueno, ¿vale? Etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas tenéis aquí y tenéis que ver más o menos que son cosas que vais a tener que hacer de alguna manera cuando creáis el negocio. Esto en este caso concreto, pues es la sociedad responsable limitada. Aunque los trámites de puesta en marcha en general os van a poner casi todos los mismos en todos lados, porque como es general, como habéis visto, ponen de todo. ¿Vale? Pues ya está. Entonces esto lo vamos a cerrar aquí y vamos a mirar otra vez aquí en los contenidos. Nos vamos a ir a donde estamos, que era el punto 6, formas jurídicas. Aquí. Y en el documento este, que hay que esta tarde ya con todos vuestros correos, que ahora me los vaya a apuntar aquí, por favor, que me los lleve, porque si no vamos a tener un problema, porque viene el examen y no vais a poder estudiar nada. Y no estudiar de que tengáis que... Yo lo que voy a preguntar es lo que hayáis hablado aquí en clase. ¿Vale? No voy a preguntar ninguna cosa de un recoveco
no, el objetivo de esto no es ese. El objetivo de este curso es lo que es con algunos conceptos claros. Que manejéis las cosas genéricas, que entendáis que un negocio, como hemos visto, se forma de personas, de cosas técnicas que hay que dirigir, controlar, organizar, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y que eso consiste en hacer una serie de tareas que más o menos las estamos viendo. Yo creo que cada uno de los puntos lo estamos tratando de plan de empresa. Entonces, mi objetivo no va a ser hacer preguntas de tal, alguna más difícil ahora, pero todo lo que se ponga en el examen va a ser porque lo hemos hablado, ¿vale? Aquí os pongo en este documento tipos de formas jurídicas más usuales en microempresas. Me refiero, cuando empezamos un negocio, lo que se suele hacer. En nuevas tecnologías se está utilizando mucho lo de las startups, ¿no? Que son como concepto más digital. Pero la idea, al fin y al cabo, es que, dice, de todas las formas jurídicas que vienen en la tabla que hemos visto arriba, que si veis, pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bueno, un montón. De todas estas formas jurídicas, dice, las microempresas, por sus propias características, para ser consideradas microempresas, suelen adoptar aquellas figuras legales donde los requisitos mínimos de capital se adapten a los límites de balance y activos de la regulación de la línea europea. Me refiero, aunque me lo he saltado, para ser considerada microempresa, tienes que tener en balance menor o igual a 2 millones de euros. Volumen de negocio, no quiere decir beneficio, sino volumen de negocio. Tú a lo mejor ganas solo 100.000 euros, ¿vale? Imagínate. O 40.000 o 30.000, me da igual, pero el volumen de lo que tengo de activo, ¿no? El balance recoge todo, ¿no? Todas las formas de financiación y el activo. Entonces, si hay 2 millones, tiene que conseguir 2 millones aquí, 2 millones aquí. Todo menos se considera microempresa, siempre que haya también otro criterio que tienen que cumplir, que los trabajadores sean menos de 10. ¿Vale? A partir de ahí se considera microempresa. Entonces, los tipos de formas jurídicas que cogen las microempresas habitualmente, ¿cuál es? Dice, la que forma más parte, las habituales son empresario individual autónomo, emprendedor de responsabilidad limitada. Esa era la figura jurídica que viene, por cierto, en el IPIME seguro, ¿vale? La ipime.org que había apuntado. Emprendedor de responsabilidad limitada, comunidad de bienes, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad cooperativa. Son las figuras jurídicas que habitualmente empresas con pocos trabajadores suelen coger. Porque, por ejemplo, las de sociedad anónima, que exigen, por ejemplo, la emisión de acciones, por otra parte, y la cotización en mercado secundario, no tienen por qué ser los de bolsa a bolsa, pero tienes que emitir acciones para que compren accionistas de fuera, y es una forma de captar capital, ¿vale?, para la empresa. Esas requieren un mínimo de capital social de 60.000 y al principio, cuando inicia el negocio, a no ser que tenga grandes recursos económicos, ¿vale?, pues cuesta empezarla. Por eso estas son las que menos dinero en principio de inicial, de desembolso inicial de capital se exige. Y, por ejemplo, tanto sociedad de responsabilidad limitada como sociedad cooperativa, como si no recuerdo mal, como esta que pone aquí, son limitadas solo en teoría al capital social que he dicho. Lo cual no exime, repito, que si hace actos ilegales, hace actos ilegales. ¿Vale? Eso está claro. Claro, evidentemente en el caso de que, como siempre digo, esto igual que como los políticos que vemos en la tele, si te pillan. Pero vamos, yo no te animaría a que te pusieras ahí a utilizar una empresa para hacerla como empresa pantalla para conseguir, ¿sabes? La idea simplemente es más o menos intentar ganarte la vida honestamente en ese sentido con los recursos que tenemos, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre sociedad de responsabilidad limitada y emprendedor de responsabilidad limitada? Pues el emprendedor es un autónomo, es una figura jurídica, ¿vale? Yo no la he visto mucho, ¿vale? Por eso no la tengo detallada aquí en el sentido, pero es como una figura de autónomo en la que se limita un poco la responsabilidad. Pero sí recuerdo, o creo recordar, no sé si por aquí abajo escribí algo, a ver un momento, aspectos fiscales, número de socios, el empresario naviero, no, empresario individual. Es que había una característica en la que sí responde hasta, por ejemplo, 300.000 euros con capital personal, o algo así, creo que algo de la vivienda, hasta un límite. O sea, responsabilidad empresario autónomo, digamos, pero con una responsabilidad limitada, como hasta cierto punto puede responder. De hecho, creo que lo tengo por aquí. No sé si está por aquí. No lo he metido aquí. Pero bueno, lo tengo por ahí, lo puedo dar si queréis. Así, de todas formas. O si no, en el mismo enlace que teníamos arriba, que creo que tiene que estar, lo vemos. Porque de hecho... Ambos tienen que ver con la figura de autónomo. ¿Eh? Ambos tienen que ver con la figura
El empresario de... El emprendedor y la sociedad. Sí, pero... No, la sociedad no tiene por qué ser autónoma. No. A ver, voy a mirar una cosa aquí, por curiosidad. La forma jurídica, elección de forma jurídica. Por ejemplo, filtramos por sociedad limitada. Vamos a poner que haya solo un socio. Y veis aquí la figura, el emprendedor de responsabilidad limitada. Entonces, lo que iba a decir, dice capital, no existe un mínimo legal. O sea, no me obliga la norma que yo tenga que poner, por ejemplo, 3.000 euros de inicio. Puedo empezar con 0 inicialmente. No tengo por qué registrar un número de cuenta en el que meta dinero específico para eso. En cambio, en la sociedad limitada sí te obliga a que haya un número de cuenta asociado a la sociedad que va a crear, con su nombre correspondiente, habiéndolo registrado. Pero luego la responsabilidad es ilimitada. Pero con excepciones, que es lo que quiero decir. Por eso es responsabilidad limitada, porque hay excepciones y antes no. Cuando eres autónomo, no. ¿Vale? Y en este, por ejemplo, es ilimitada con excepciones de responsabilidad. Persona física con limitación de responsabilidad bajo determinadas condiciones. Y en la descripción tiene que venir, la descripción, características, responsabilidad. El empresario responde con su patrimonio personal de las deudas, igual que el autónomo, de su actividad. Queda efectuada su vivienda habitual, que no van a poder, por lo tanto, ir a por ella, siempre que se cumplan las siguientes condiciones. El valor de la vivienda no puede superar los 300.000 euros, claro, sí, lo que te decía, estaba relacionado con los 300.000 euros. Esta valoración se realiza conforme a la base disponible de impuestos, bueno, impuestos de IPAC, etcétera. Claro, es que no notas, si es que me dieron 20 horas para el curso, que no tengo tiempo, si es que no puedo tener. Pero todo eso, por favor, pasamos con sus links para nosotros. Esta misma tarde, con los correos electrónicos que me voy a escribir, os envío. Que nos pasan una hojita para ir escribiendo los correos. Pues mira, tengo aquí ya unos cuantos, pero venga, voy a hacerlo así. Pero, venga, sí. Venga, venga. De todas formas, me confía la que no, espera. Bueno, de todas formas, tú me la has escrito, Sonia, tú lo tengo, Vanessa me la ha dado, tú me la has dado también, tú me la has dado, vamos a empezar por aquí. Nombre y dejo correo. Lo que pasa es que el correo, yo tengo después siempre un problema con el correo, me explico. A veces yo leo las letras y no las entiendo bien. Si quieres, lo volvemos a poner ahí todo, y ahí sí no tienes que estar buscando en otro lado, sino que en un papel tienes todo y ya. Intentad poner bien las letras, porque bueno, a Musaquita lo tengo yo, Musaquita 86.0, no 86 arroba. Lo he entendido perfectamente. Y Gima, ¿no? Gina, arroba, no. El de Kindle. Vale, ¿esto no? Sí. Indo al trabajo. Vale. Bien. Vale. Es que después yo a veces no interpreto bien las letras, sinceramente. Entonces estoy bien, mira, todo vale. Pues ya, si os tengo la dirección de todos, esta misma tarde, como la de vuestros compañeros que están online, sí la tengo. Al menos las que me pasó ayer Antonio, no sé si habrá alguno más. No sé, en principio no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que los tengo todos. Entonces lo miramos. Nombre para identificaros yo, que en el correo, y el correo debajo, ¿vale? Y entonces lo hacemos. A ver, Carolina, ¿has firmado? ¿No firmaste el registro de asistencia? Sí, antes. Sí. Vale, perfecto. Pues ya está. Así esta misma tarde, cuando termine una cosa que tengo que preparar, os lo envío a todos y ya tenéis desde hoy martes los contenidos. Muchas gracias. Vean, pues ya tengo aquí, por ejemplo, los de compañeros de online los tengo en el correo y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Lisette 8, Sonia 9 y aquí estamos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Pues yo creo que ya los tengo todos, ¿no? El de Olga y el tuyo, claro. Faltaría entonces el de Pedro me lo va a dar.
A ver, aquí tengo un resumen rápido, tomando un poco el indicio de lo que hemos dado hoy, el índice, ¿vale? Y recordamos en realidad lo que hemos dado estos 2 días, ¿vale? Dijimos que era el plan de empresa, sabemos que es un documento que está vivo, que vamos a ir modificando y que lo que vamos a plasmar en él básicamente es nuestra presentación como empresarios, quiénes somos, nuestra experiencia previa, tanto laboral como formación, como simplemente si no tenemos formación o lo que sea, oye, las cosas que sabemos hacer, de verdad, nuestras capacidades, lo que se llaman ahora las capacidades, las potencialidades de cada uno, los ponemos. Oye, pues aunque yo no tengo una formación, no soy licenciado, no sé no sé qué, pero sí soy una persona que me he tirado 15 años trabajando en fontanería. Y es que soy un experto en fontanería y manejo muchos temas. Oye, pues perfecto. No tienes título, pero no me importa, porque sabes mucho de eso. Después, el entorno, análisis de entorno. Hemos visto análisis PESTEL, factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales. ¿Cómo nos puede afectar? Si no queremos, como decía Lami aquí, vuestra compañera online, antes de hacerlo muy profundo, en el sentido de que puede ser algo complicado, pero sí mirar las cosas importantes, porque el entorno general nos afecta a todas las empresas, seamos de las que seamos, ¿vale? Afecta. Entonces, tener un poco la idea, si yo tengo un entorno gubernamental en el que vivo, que está como muy movido, están continuamente cambiando de dirigentes, que no llegan no sé qué, que no se pueden, por tanto, tomar medidas, no llegan a acuerdos para sacar los presupuestos generales del Estado y, por lo tanto, no llegan las ayudas y subvenciones con las que espero. Yo tengo que tenerlo planificado, o al menos una idea, o al menos decir, ostras, nueva inversión no voy a hacer ahora mismo, porque es que como me meta en este negocio ahora, que está hecho, es que como no saca la ayuda, me rompe la planificación. Ese tipo de cosas, tenerlas en cuenta. Por eso digo, lo del entorno es muy importante. Y el entorno específico, por supuestísimo. Pero ahora como sabes, a nivel mundial es que no tenemos ninguna garantía nacional. Claro, por eso he dicho, cuando analiza el entorno, que eso puede ser pregunta de examen, ya lo aviso, ¿vale? Tenemos lo que es el tema de cómo es el entorno. El entorno he dicho que es VUCA, ¿no? Volátil, incierto, ambiguo y complicado o complejo. Sí, sí. Base tipo T. Base tipo T. Muy sencillo. Pregunta, 4 respuestas, listo. Va a ser fácil. Eso seguro. Alguna pregunta complicada para que alguien consiga más nota habrá. Pero bueno, en líneas generales va a ser fácil. Entonces, nosotros hemos visto ya todo esto, que era el plan de empresa. ¿Para qué nos servía el plan de empresa? Porque nos va a servir para bajar a la tierra la idea que tenemos y empezar a ponerle nombre a las cosas y decir, oye, sí, yo quiero montar aquí en un proceso de petición, pero que necesito. Ostras, pues necesito tener contratos con proveedores que me traigan los productos tal. Necesito tener un local que reúna las cualidades de sanidad, seguridad y no sé cuánto. Necesito contratar a personas. Entonces, lo vamos a ir bajando. Ese es nuestro documento y nos sirve para eso también. Y para tomar medidas de desviaciones también cuando haya las partes del plan de empresa que estamos viendo, las formas jurídicas, que más o menos no hemos profundizado ninguna, como habéis visto, pero bueno, habéis visto que hay un gran cúmulo de formas jurídicas que podéis optar en función de del capital social, la responsabilidad que vais a tener con respecto a terceros, etcétera, etcétera. Lo vais viendo, elegís alguna de ellas para vuestra idea, por ejemplo, de negocio y profundizáis un poco en ella. Pues ¿sabéis cuál es el empresario individual con responsabilidad limitada? Bueno, voy a ver qué características tiene. ¿Y qué me serviría a mí en el caso hipotético de que tuviera que responder? ¿Me interesa esa más o la de autónomo? ¿O me interesa, no, me interesa simplemente que me contrate la empresa a mí? Con otro régimen general como profesional. Bueno, pues ya veremos, pues es lo que hay. Y después hemos estado viendo de la forma jurídica, os he dicho que mañana lo que vamos a ver es el último punto que he dicho de organización diaria del trabajo, que voy a dar simplemente como unas pequeñas indicaciones, como he dicho, de organización, de lo de que eran las fechas para pagar impuestos, cositas de estas, etcétera, que tenemos que tener en cuenta, el control de facturas, control de estado de ingresos, gastos, que quiero que hagáis, que veáis un pequeño ejemplo, una pequeña cosa que voy a rellenar esta tarde y mañana lo veremos, y después vamos a pasar a esta parte de aquí, que sería el plan de marketing, ¿vale? Y por último tenemos que ver la habilidad económico-financiera, que espero que como muy tarde la veamos el jueves. Como muy tarde, si no mañana lo empezamos, porque es una parte ardua, de mucho contenido en realidad, de muchos conceptos y me gustaría que me diera tiempo a darle el tema, ¿vale? Y con eso habríamos terminado el temario en principio, ¿vale? No había algo de marketing. El plan de marketing. Y ahí dentro del plan de marketing he metido el tema de marketing. ¿Tá? Cuando pinchamos, por ejemplo, aquí, lo que pasa es que como tal y como están yendo los acontecimientos, es que no me da tiempo a profundizar en lo que quería hacer de Instagram. Entonces, yo prefiero que os quedéis con la parte de gestión. Si os vais a dar un curso de redes sociales,
vamos, os lo van a enseñar incluso a lo mejor quizá mejor que yo aquí, pero oye, lo que no te digo... Tú dijiste que Vanessa tal vez quería traer a aquel señor de la calle y yo creo que no hace falta, que es preferible que tú refuerces porque es muy interesante. Yo hablaré con ella. Y que ya lo otro se ven en la otra parte del curso, porque es lo que sí. no queda el otro curso. Sí, de hecho yo voy a hablar aquí, si lo veis, a ver si... Creo que es más aprovechable tú tener tu conocimiento que... Claro, yo empiezo aquí, por ejemplo... No, que el señor de la cabeza viene y te explica cuáles son las redes sociales que hay para los emprendedores y los negocios. Pero si ya en la otra parte del curso es de redes sociales, no hace falta. Es preferible aprovechar la parte de claro, que es súper interesante que presupuesto. O sea, claro, esa parte es la parte... que es lo más importante, que puedas manejar ese préstamo. Claro, si ahora después vamos a entrar en eso, es que esa parte de contabilidad y lo otro es que... Y porque contabilidad no me tira, o sea, me iba directamente a lo que son los estados contables. Balance, cuenta de pérdida y ganancias. Y presupuesto que vamos a empezar, yo voy a poner un ejemplo con una venta que nos lo vamos a hacer juntos aquí, de hecho, que si lo quiero hacer para que lo veáis. Porque la otra vez cogí una plantilla y la utilicé un poco, pero ahora voy a hacer una con mucho más sencilla, más de casa, digamos, para que veáis lo que quiero decir de establecer los ingresos de venta y después cómo hacemos todo a través de las ventas, ¿vale? Y esta sería la parte de marketing, que es la que vamos a ver también mañana, como he dicho, que quiero más o menos entrar. El Internet Marketing, que empiezo con eso, empiezo con la parte de teoría, pero vamos a ir dándolo rápido. La nueva realidad con la web 2.0, no sé si habéis escuchado lo del Internet de las cosas, que empieza a sonar por ahí, el IoT, el Internet de las cosas, en realidad es que la nueva tecnología que ya se está implantando en todos lados, de aquí a poco los frigoríficos van a hacer la lista de la compra. No sé si me explico. Sí, sí, o sea, de verdad, hay ya frigoríficos que se conectan a internet y te hacen la compra. Tú solo le das lo que hay. Efectivamente, sí, sí. En los propios recipientes que hay, dice, uy, te faltan naranjas, la apunto, sí. Y es que la tecnología va súper rapidísimo en todo. Claro, entonces, todo este tipo de cosas lo vamos a ver un poco. Yo quería, aunque no me va a dar tiempo, yo lo he puesto aquí de todas formas, por algunos conceptos de lo típico de que hay en redes, que es un poco más tedioso, que el tema de que es un servidor, un dominio, no sé cuánto. También lo tengo puesto ahí, al menos para que lo leáis, lo veáis. A mí me gustaría que se hiciera mucho énfasis en esa parte que es súper importante en todo negocio. Claro, entonces mañana lo que intentaremos será profundizar un poquito en esto, lo que me dé tiempo, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo rápido. La presentación, mañana la hacemos, al principio vamos a empezar con ella, quiero que la hagáis, es importantísimo. Prepárate si quieres, simplemente con 2 o 3 líneas o 5 líneas, una idea de negocio que tengas. Y lo que te he dicho antes aquí de, tú te presentas, das tu nombre, no sé cuánto, das tu experiencia y qué te ha llevado a tener esa idea, ¿vale? Y lo presentas aquí con nosotros también. Así que nada, muchas gracias. Mañana nos vemos a las 9:30. Sed puntuales, por favor, que después que estamos tarde ya veis que no me da tiempo. Vosotros en casa también, ¿vale? Vale, sí, muchas gracias. Vale, muchas Mañana nos gracias. vemos. Vale. Sí, Hasta gracias, luego. Antonio. Hasta He llegado tarde, pero aquí he llegado. Venga, Hasta luego. voy a cerrar por aquí. Antonio, Hasta luego, primores. ¿Tenemos deberes? Sí, tenéis que hacer primero, al menos lo de la presentación de mañana. Quien quiera mañana hacer la presentación por aquí, lo intentamos hacer. Como... ¿Qué es lo que dice? La idea de negocio en 5 líneas. Sí, bueno, o si quieres más, pero la idea un poco en la presentación, yo voy a dar muy poco tiempo por presentarlo, porque ya veis que vamos con el tiempo como justito, entonces sería como, por ejemplo, hacer una presentación, yo intento poner ahí en pantalla, se os va a ver a todos, creo, o sea que quien no quiera salir, digamos que disminuya un poco, que lo ponga oculto la imagen mientras, y quien quiera ponerlo, por lo menos que se presente y que intente vender, como dije el otro día, quiero que lo sintáis, quiero que vendáis la idea. A mí no me vale simplemente voy a poner una tienda de reparaciones. No, tiene que ser porque qué ofrece la sociedad, qué es lo que te hace mejor que otros que hay en el mercado. Entonces tenéis como que confiar en esa idea y creerla, ¿vale? Tenéis como que creerla, tenéis que tiraros a decir, venga, sí, voy a hacer esto porque he visto que hay una necesidad en mi barrio, o porque hay una necesidad en el país, o ya el volumen que vosotros vayáis a mover o lo que entendáis. Desde que vaya a hacer una ONG hasta que vaya a hacer, yo qué sé, cualquier tipo de cosa mucho más capitalista que esa, vamos, ¿vale? ok, Vale. vale. Pues nada, mañana nos vemos. Gracias. Venga, Gracias. Luego. Hasta luego. Adiós. Vale, quito por aquí esto. Vamos a compartir.